Hola, buenas tardes. El día de hoy nuestro equipo presentará el tema modelo híbrido en la educación, así que los dejamos con la información. Esperamos que sea de gran utilidad para ustedes. El día de hoy aprenderemos qué es el modelo híbrido en educación. Este modelo surge de la combinación de las nuevas tecnologías con la educación tradicional cara a cara, dando como resultado un espacio donde los alumnos estudian por su propia cuenta el tema y en el aula de clases solo se discuten y aclaran sus dudas, siendo el maestro solamente un guía del aprendizaje. Por lo tanto, para que exista el aprendizaje híbrido es necesario contar con un aula de clases presenciales, un aula virtual y, por supuesto, el trabajo autónomo del alumno. Este modelo surge en la década de los 90 en Estados Unidos y tuvo principal incidencia en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en el Imperial College de Londres y en México en el Tecnológico de Monterrey. Estas universidades enfocaron su educación no en aprender más, sino en aprender diferente. Este modelo se basa en los postulados de tres principales autores. El primero de ellos es el de Benjamin Bloom, el cual, en su taxonomía de los objetivos de aprendizaje, propone los diferentes niveles de complejidad del dominio que deben tener los estudiantes. Por otro lado, tenemos a Robert Cañé. Su modelo del procesamiento de la información, con base al cognitivismo, apoya la idea de que el aprendizaje es similar al procesamiento de una computadora. Y finalmente, tenemos a Clark Hull. Él propone su principio motivacional, el cual se refiere a que el educando es el protagonista de sus conductas educativas. También la hipótesis de continuidad, el cual supone que el aprendizaje es acumulativo. Y también la jerarquía de hábitos, es decir, que es necesario reforzar los hábitos más fáciles de olvidar y evitar que se extingan los que ya se han adquirido. Esta metodología de aprendizaje busca movilizar tres clases de componentes. El primero de ellos es el contenido, es decir, los conocimientos que pueden ser recordados, explicados y comunicados por medios de comunicación y tecnológicos. También la comunicación, es decir, el conocimiento alcanza mayor complejidad, siendo más profundo en términos teóricos, conceptuales y que implican retos para los estudiantes, expuestos a formular, expresar y discutir puntos en comunidad. Y finalmente, de construcción, donde el conocimiento es aplicado pasando de un momento donde era declarativo y memorístico a uno donde también se logra generar procedimientos y uso del mismo. Ahora, podríamos pensar que este modelo tuvo prevalencia en México a partir de la pandemia por COVID-19 y debido al confinamiento, pero vamos a ver que no es así, porque la historia del Blended Learning en México se remonta desde 1822 y fue introducida por la Compañía Lancasteriana, la cual promovía la educación en zonas marginadas del país. Dicho método lancasteriano utilizaba como herramientas de enseñanza a los estudiantes, los cuales servían como tutores en esas zonas donde la educación no había llegado antes. Fue hasta después, con la aparición de las tecnologías, donde se impulsa formalmente la educación a distancia en México. Fue entonces que la Secretaría de Educación Pública puso en marcha en 2007 la Reforma Integral de Educación Media Superior. Esto debido a los altos índices de deserción escolar. Siendo esta deserción una problemática latente y en aumento, es que la SEP opta por adoptar el modelo híbrido en educación para tener una mayor cobertura de estudiantes. Podemos ver los diferentes objetivos que tiene este modelo. El primero de ellos es ofrecer una variedad pedagógica, es decir, no solo ofrecer el modelo básico de educación en el aula, sino también por medio de la tecnología. Esto a su vez va a permitir un mayor acceso al conocimiento, ya que todos aquellos que tengan acceso a un aparato electrónico podrán acceder al conocimiento. Esto también favorece la interacción social con gente que no esté precisamente en el mismo espacio que el estudiante y también permite una instrumentalización personal, es decir, adecuar el conocimiento a las capacidades del alumno, además de que el costo es más bajo y tiene una mayor efectividad. Y finalmente,
El objetivo es la facilidad en el seguimiento del aprendizaje del alumno. Ahora veremos las características del modelo híbrido en la educación. Es importante recordarles y mencionarles también que el término de blended learning o aprendizaje combinado se ha utilizado en varios escenarios, entre los que destacan los escenarios académicos y los escenarios corporativos o laborales. Este término de aprendizaje combinado se usa para hacerse referencia a la combinación de dos modalidades, la modalidad presencial y la modalidad en línea. Todo esto para formar, ¿no?, al individuo que está tanto en una situación académica o en una situación corporativa. Entonces, desde este punto es importante que nosotros distingamos cuál es la diferencia entre el concepto de aprendizaje combinado y el modelo híbrido. Pues el aprendizaje combinado, como ya se los dije, va a ser esta mezcla entre las dos modalidades, presencial y en línea. Pero el concepto de híbrido va a ser el resultado de este cruce de los dos elementos. Es decir, que cuando nosotros tenemos una mezcla entre en línea y presencial, hablamos de aprendizaje combinado. Pero el resultado de este cruce, de esta mezcla, es el modelo híbrido. A eso se le conoce como modelo híbrido. Y el modelo híbrido, de forma general, se puede dar en dos sentidos, ¿no? O dos maneras de dar el modelo híbrido. El modelo disruptivo, donde la mayor parte de todo el proceso académico o corporativo se lleva mediante plataformas electrónicas y con donde los encuentros presenciales cara a cara son muy pocos, es decir, se dan con poca frecuencia. Y el modelo semipresencial, donde se mantienen y se preservan las características de una educación tradicional, donde el profesor da la clase y el alumno es el oyente, pero bueno, también se mantiene que la mayoría de las clases son presenciales. Sin embargo, aunque se mantiene todo esto, las clases se hacen con base en los recursos a distancia, es decir, que se mezclan ya o se empiezan a mezclar los recursos electrónicos o el internet, etcétera, ¿no? El modelo semipresencial es el más aceptado o el que mejores resultados ha tenido pues en todos estos tiempos, incluso en el confinamiento, ahorita que ya estamos volviendo a la nueva normalidad, a la universidad, es el más eficiente. Dentro de las características clave que tiene el modelo híbrido, podemos encontrar que el aprendizaje se lleva a cabo a distancia, en donde el estudiante va a poder controlar su tiempo, su espacio, qué actividades puede hacer primero, es decir, el ritmo, ¿no?, de estas actividades. Otra característica es que cuando se van a clases presenciales, el docente siempre que tiene que estar acompañando al estudiante. También debe haber una coherencia entre lo que se ve en presencial y lo que se ve en línea. Por lo tanto, no pueden ser, vemos algo en presencial y vemos otra cosa en línea. Por lo regular, se intenta ver la teoría en línea y la práctica en presencial. La siguiente característica hace referencia a que el modelo híbrido, pues no es una metodología de enseñanza, sino es el medio por el cual se va a impartir la educación. Y no solo impartir la educación, sino también es el medio por el cual se obtienen nuevos conocimientos. Del mismo modo, todas las actividades o las acciones que se van a hacer en lo presencial y en la distancia tienen que ser planeadas con tiempo. No puede ser que de un momento a otro el profesor ponga a sus estudiantes a hacer algo sin tener un objetivo claro, ¿no? Y la última característica es que el centro de atención o el centro clave del proceso del modelo híbrido, pues siempre va a ser el estudiante ayudándose de las tecnologías. Sin embargo, no se debe olvidar que aparte de las tecnologías, el profesor debe dar el acompañamiento a los temas que se hagan tanto en presencial como en línea. La educación híbrida implica la construcción de una nueva educación, formas de gestión diferenciadas con uso de formas sincrónicas, asincrónicas, automatizadas y manuales. Dinámicas más flexibles para atender la creciente demanda de acceso y promover la creación de diversidad de ambientes de aprendizaje, ajustados a las singularidades de los diversos campos profesionales, del conocimiento y sociales. Este modelo se caracteriza por la alta diversidad de sistemas de interacción y de trabajo educativo de enseñanza en entornos virtuales, y se inclinan
a la utilización de un conjunto diverso de tecnologías pedagógicas para alcanzar el aprendizaje. En su mayoría están apoyadas en la red y en computadoras, celulares o tabletas. Es una dinámica que se apoya en multimodalidades. Finalmente se basa en los siguientes puntos. Aspectos tecnológicos de conectividad asociado a las formas sincrónicas como Zoom, Google o Teams. Plataformas con tutores, sistemas como Moodle, Canvas, Blackboard, etc. Plataformas que soportan los cursos y aplicaciones en laboratorios informáticos de simuladores o de realidad aumentada para adquirir competencias. La educación híbrida, por lo tanto, es una unión de métodos de enseñanza. Los estudiantes aún reciben las experiencias presenciales en el aula. Sin embargo, esto es respaldado por el aprendizaje y actividades en línea. Aquí es importante mencionar que cada institución brinda diferentes experiencias al ofrecerla. En este sentido, algunas ofrecen un curso presencial de un día para conocer a todos los alumnos, mientras que toda la enseñanza se realiza a través de videos, con asignaciones entregadas en línea. Otras suministran lecturas e información en línea antes de las clases, con discusiones grupales que se producen cuando los alumnos se encuentran cara a cara en las lecciones. Por último, se debe tener en cuenta que el objetivo aquí de la proporción de aprendizaje en línea es complementar el aprendizaje en el aula, que se ha aportado a través de conferencias, debates y actividades, sin tener que volver a visitar el contenido de manera constante en línea. Las opciones son infinitas e independientemente de cómo se manejen, los beneficios son ilimitados. TICs y TACs como parte de la educación híbrida. Si el entorno y los modos de educar están cambiando, asimismo lo deben de hacer las metodologías del docente, y para ello la capacitación es clave. Es aquí donde entran las tecnologías de la información y la comunicación, mejor conocida por sus siglas TICs. Las TICs son un conjunto de tecnologías desarrolladas que están a disposición de las personas con la intención de mejorar la calidad de vida y que nos permiten realizar distintas gestiones con la información que manejamos o a la que tenemos acceso, de manera de que además de gestionarla la podemos almacenar, recuperar y manipular, es decir, agregar contenidos, etc. Ejemplos de dispositivos TICs son computadoras, cámaras digitales, escáneres. Estos mismos pueden ser buenos aliados en el aprender, independientemente de la cantidad, calidad y tipo. Con muy pocas herramientas y no necesariamente de última generación, podemos ayudar a la detección de qué es lo que el aprendiz sabe. Bases constructivistas para la integración. Algunos principios que permean el uso de las tecnologías de la información y comunicación desde un contexto constructivista postula utilizar las TICs como, primero, herramientas de apoyo al aprender, con las cuales se pueden realizar actividades que fomenten el desarrollo de destrezas y habilidades cognitivas superiores en los aprendices. Segundo, medios de construcción que faciliten la integración de lo conocido y lo nuevo. Tercero, extensores y amplificadores del pensamiento a fin de que expandan las potencialidades de procesamientos cognitivos y memoria, lo que facilita la construcción de aprendizajes significativos. Y por último, herramientas que participan en un conjunto metodológico orquestado, como proyectos, trabajo colaborativo, mapas conceptuales, de manera que actúen significados y conocimientos con la tecnología como socios en la cognición del aprendiz. Ahora bien, hay puntos a destacar de las TICs.
Lo primero es que desde un enfoque constructivista son soportes estimuladores, motivadores, infraestructuras que asisten el aprender. Las TICs no diseñan, no construyen el aprender. Es el aprendiz quien lo hace con el apoyo de la tecnología. Por lo tanto, las TICs no resuelven los problemas del aprendizaje. Las TACs, por su parte, son las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento. Podemos establecer que la sociedad de información en la que empezamos a manejar las TICs con la intención de gestionar y acumular información que se genere, pasamos a la sociedad del conocimiento, en la que su importancia radica en que esa información se transforme en conocimiento, por lo que las tecnologías deben facilitar el acceso al conocimiento y a su aprendizaje. Ejemplos de herramientas TACs podemos encontrarlas en cada área de conocimiento. En matemáticas puede ser Excel, en las áreas de conocimiento en la ingeniería puede ser AutoCAD, en las áreas de conocimientos sociales la bolsa virtual, en las áreas de conocimiento del lenguaje puede ir desde Word, en áreas de conocimiento física y química podemos encontrar Chem Collective, en las áreas del conocimiento de la salud Voxelman y por último en las áreas del conocimiento del arte Photoshop. Por lo tanto, implica que el docente debe, primero, conocer las metodologías activas del carácter constructivista, colaborativo y cooperativo, permitiendo así que las aulas se conviertan en espacios de aprendizaje compartido, construyendo conocimiento y todo ello a partir del desarrollo de contenidos digitales. Segundo, desarrollar su propia competencia digital, al mismo tiempo que implica introducir a las aulas metodológicas activas y colaborativas medidas de tecnologías que potencien los aprendizajes en entornos digitales. Antecedente del modelo híbrido en la UNAM. Les voy a contar como una pequeña historia. En 1972, el doctor Pablo González Casanova, entonces rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, fundó el sistema Universidad Abierta, por sus siglas SUA. El 25 de febrero de 1972, este se institucionaliza y es aprobado por el Consejo Universitario. El 6 de febrero de 1997, a partir de la fusión del Centro de Investigaciones y Servicios Educativos y la coordinación del Sistema Universidad Abierta, se crea la Coordinación Universidad Abierta y Educación a Distancia, por sus siglas CUAED, con el objetivo de coordinar, promover y evaluar las acciones de la educación abierta, continua y a distancia. Propuesta de un modelo híbrido para la UNAM. Las opciones identificadas se organizan en tres grandes rubros: movilidad entre modalidades, desarrollo de las clases mediado por tecnologías y estaciones de trabajo escalonadas. La movilidad entre modalidades se presenta tres escenarios posibles en función de las modalidades abierta, a distancia y presencial. Desarrollo de clases mediado por tecnologías. Esta propuesta va dirigida a los académicos que imparten clase en la modalidad presencial y que deseen apropiarse o adaptarse a diferentes tecnologías para llevar a cabo las actividades académicas que normalmente se realizan en el aula física. Y finalmente, las estaciones de trabajo escalonada. En estas, un mismo grupo es segmentado para realizar trabajo en línea, actividad en aula y trabajo colaborativo en equipos, utilizando diversas herramientas, lo que requiere que el docente incorpore estrategias para trabajar en diferentes modalidades con un mismo grupo. Para implementar estas estaciones de trabajo se requiere flexibilidad, organización de tiempo y espacio de grupos de trabajo, selección de actividades y contenidos. A causa de la pandemia de COVID-19, en marzo de 2020, en México se inició un periodo de aislamiento social que llevó a la suspensión de las clases presenciales para estudiantes de todos los niveles educativos.
En la UNAM se facilitaron espacios de aulas virtuales para que se pudieran impartir las clases a distancia. Algunas de estas aulas ya se habían implementado como un complemento a la educación presencial, pero en ese momento se volvieron el centro de la educación a distancia. Ahora les voy a contar sobre un piloto del modelo híbrido que la UNAM ya llevó a cabo en la Ciudad de México. Este sucedió en 2012. Marcelo Ebrard inauguró las instalaciones de la preparatoria José Guadalupe Posada, en donde impartieron el modelo híbrido. En 2015 se graduó la primera generación de este bachillerato. Actividades educativas se desarrollaron en 3 ámbitos: presenciales, virtuales y autónomos. Esta preparatoria estaba ubicada en el barrio de Tepito y a cada alumno se le brindó una computadora portátil para que pudiera cumplir con las exigencias del modelo híbrido. Ahora, los estudiantes que cursaron su modalidad híbrido durante la pandemia, pues quienes no tenían equipo o conectividad estuvieron en verdadera desventaja. Y otro problema fue la falta de habilidades digitales de los profesores. Para subsanar esa carencia se organizaron numerosos cursos sobre uso de plataformas educativas. Aún hay grandes retos tendientes a superar vacíos y solucionar problemas que se presentaron durante su desarrollo. Sin embargo, podemos decir que el modelo híbrido en la UNAM sí podría funcionar, solo hay que afrontar esos retos. Por nuestra parte sería todo. Muchas gracias por su atención. Esperamos que este video resulte muy satisfactorio para ustedes.